Ayotzinapa no es un recuerdo. Es esa herida que nos cierra. Y no es un hecho del pasado porque fue y sigue siendo el Estado. El 26 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero, 43 estudiantes normalistas desaparecieron. Y hoy se cumplen 8 años de ese dolorosísimo episodio de la historia mexicana. Y siguen siendo 8 años sin verdad y sin justicia. Ayotzinapa mostró una parte de la metástasis de la corrupción y la putrefacción del Estado mexicano. Y nos reveló que hay territorios donde gobierno y crimen organizado están fusionados hasta la médula y de tal forma que son casi indistinguibles. Ayotzinapa es la estampa de la barbarie que significa desaparecer en México. Y del caso Ayotzinapa se ha hablado con mucha intensidad, pero las certezas son casi nulas. En estos 8 años, la pregunta esencial sobre el paradero de los normalistas sigue sin tener respuesta. Y entre la anterior administración y esta, los discursos, esos sobran, pero la voluntad política ha escaseado. 2 filtraciones realizadas este fin de semana sobre lo ocurrido aquella noche lo confirman. El sábado, la periodista Penilei Ramírez dio cuenta de detalles que estaban testados en la versión pública del informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. Y ahí se habla crudamente de cómo presuntamente el grupo criminal de Guerreros Unidos no solamente desapareció a los normalistas, sino de cómo maltrataron hasta un punto degradante y deshumanizante los cuerpos de sus jóvenes víctimas. Y lo que se lee ahí es un relato de terror, un relato atroz de cómo, en colusión con las autoridades, los criminales actuaron con una brutalidad feroz para ocultar todo rastro de lo que pasó esa noche, para mantener un pacto de impunidad y silencio donde, si uno caía, el castillo de naipes también se vendría abajo. Ayotzinapa es un rompecabezas tan complejo y ni siquiera tenemos las piezas completas. En 8 años, a lo sumo, sabemos que el caso involucra a todos los niveles de gobierno y también a las Fuerzas Armadas, que tenían datos de inteligencia sobre lo que estaba pasando esa noche, porque tenían al menos a un elemento infiltrado en la Normal Rural, Raúl Isidro Burgos. Y el último informe de la comisión apunta que también estaban coludidos con el crimen organizado. No es una frase hecha al aire. Ayotzinapa fue y es un crimen de Estado. La actual administración prometió verdad y justicia a los padres de los 43 normalistas desaparecidos, pero en este punto, donde se acerca el ocaso del sexenio, lo que vemos es nuevamente la falta de voluntad política y de coordinación y de verdad. El diario español El País reveló que la Fiscalía General de la República pidió cancelar al menos 21 de las 83 órdenes de detención del caso Ayotzinapa que solicitó en agosto. Y agregó que uno de los motivos que podría explicar esto es la ruptura entre la Fiscalía General de la República, comandada por Alejandro Gertz Manero, y la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa, a cargo de Omar Gómez Trejo. Entre las órdenes de aprehensión canceladas estarían las de 16 militares y la del procurador de Guerrero en esa época, Iñaki Blanco. Hasta el momento, la autoridad no ha salido a explicar el motivo de cancelar esas órdenes de detención. Y lo que tampoco ha tenido explicación es por qué el juez tercero de distrito de procesos penales federales de Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, absolvió a José Luis Abarca, entonces edil de Iguala,
y ha dictado 120 libertades absolutorias en favor de acusados involucrados con el caso Ayotzinapa. O sea que seguimos teniendo más preguntas que respuestas. Y el tiempo sigue avanzando, pero ni la verdad ni la justicia llegan. Han pasado 8 años. Seguimos sin saber qué pasó. ¿Dónde están los 43 normalistas? Ayotzinapa no es una cicatriz. Ayotzinapa es una herida que sigue abierta en este país que ya de por sí sangra. Yo soy Adela Micha y ya comenzamos.